Ahora sí, profe, ahora sí, perdón, está lentísima la conexión. Bueno, repito. Vuelvo entonces, vamos a estudiar la aorta en el día de hoy. Vamos a dividir para su estudio. Vamos a estudiar la aorta torácica y después vamos a estudiar la aorta abdominal. El estudio de la aorta torácica es un estudio hemodinámico angiográfico diagnóstico de técnica retrógrada. De técnica retrógrada quiere decir de que vamos a progresar el catéter con el cual vamos a hacer la angiografía en el sentido inverso o contrario al que fluye la sangre. Ejemplo, si vamos a hacer un aortograma torácico haciendo una técnica de Seldinger, lo que vamos a hacer es ingresar el catéter por arteria femoral común, arteria ilíaca, aorta abdominal, hasta que lleguemos a la porción descendente de aorta torácica. Lo seguimos progresando por la porción horizontal de aorta torácica, que llegamos a la porción ascendente de aorta torácica. Ahí colocamos el catéter a nivel supravalvular. Supravalvular quiere decir por encima de la válvula. Y lo que vamos a utilizar en este caso es un catéter multiperforado de alto flujo que se llama pigtail, colita de chancho. Hay dos empresas que lo hacen, uno con 12 agujeros, o sea, tiene un orificio distal y 11 orificios laterales en los últimos 10 centímetros del catéter. Y hay otra empresa que lo hace con un agujero distal y 8, o sea, 9 en total, 9 orificios. De todos modos, tanto el de 9 orificios como el de 12 orificios son catéteres de alto flujo, y estos catéteres se utilizan cuando vamos a inyectar material de contraste en cantidades importantes, como lo vamos a hacer ahora, que vamos a ingresar entre 30 y 40 centímetros cúbicos, entre 30 y 40 centímetros cúbicos de material de contraste triyodado hidrosoluble, pero lo vamos a inyectar con bomba inyectora. Es imposible contrastar la aorta torácica, verla en toda su dimensión, desde la raíz aórtica hasta, hasta donde se une con la aorta abdominal, en el diafragma. Es imposible inyectar en forma manual para lograr contrastar toda esa porción de aorta torácica. Por lo tanto, este estudio se hace con bomba inyectora. La bomba inyectora se programa la cantidad de material de contraste que vamos a ingresar en el tiempo que necesitamos ingresarlo a una determinada presión. Eso nos garantiza que salga una angiografía como la que están viendo en la imagen, donde sale contrastada la porción ascendente, la porción horizontal y la porción descendente hasta el diafragma. Y aparte, si ustedes se fijan, se ven los vasos que se desprenden de la aorta a nivel de la porción horizontal, donde se ve en esa imagen que están viendo ustedes el tronco brachiocefálico, la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda. La subclavia derecha se está viendo también, sale del tronco brachiocefálico, como ustedes saben, cuando se bifurca el tronco brachiocefálico y sale la subclavia derecha y la carótida primitiva derecha. Esta imagen que están viendo, tanto en el esquema como en la angiografía, representa la aorta torácica en oblicua anterior izquierda. La proyección oblicua anterior izquierda es la proyección más demostrativa para hacer un aortograma y poner de manifiesto angiográficamente las tres porciones: la porción ascendente, la porción horizontal y la porción descendente, llegando hasta el diafragma. Eso es el estudio, eso comprende el estudio de un aortograma torácico. O sea, cuando un médico le solicita a un paciente que se haga un aortograma torácico porque puede sospechar de que pueda tener algunas alteraciones anatomomorfológicas que ya las vamos a pasar a describir. Lo importante del catéter es que el catéter quede, antes de inyectar el material de contraste, bien por encima de la válvula, que no quede metido en la válvula o que se vaya hacia el ventrículo. Si pasara para el ventrículo no hay problema, porque estaríamos haciendo un ventriculograma y no nos interesa. Pero cuando el catéter queda muy agarrado con las valvas
de la válvula aórtica las podemos dañar por la presión a la que ingresa el material de contraste. Por eso es importante que el catéter lo veamos radioscópicamente bien suelto, bien liberado por encima de la válvula antes de hacer la inyección de material de contraste. ¿Cuáles son las indicaciones? ¿Por qué se pide a un paciente que se realice un aortograma torácico? Las indicaciones son, en el caso de que el paciente tenga un aneurisma de aorta torácica, en el caso de que el paciente tenga una disección de aorta torácica, en el caso de que el paciente presente estenosis de la arteria torácica, de la arteria aorta torácica, cuando se sospecha de que el paciente tiene estenosis o insuficiencia valvular. Y aparte, muchas veces, se pide que se haga un aortograma torácico en aquellos pacientes donde se sospecha de que puede tener una lesión en el origen de los vasos que se desprenden de la aorta. O sea, una placa ateromatosa que esté obstruyendo el origen o del tronco brachiocefálico o de la carótida primitiva izquierda o de la arteria subclavia izquierda. Cuando se sospecha de que puede haber, por la sintomatología que presenta el paciente, se sospecha de que puede haber una estenosis por una placa ateromatosa en el origen de los vasos del cuello, se pide también un aortograma torácico. Más allá, ya vamos a ver más adelante, de que si el paciente tiene algún problema a nivel de esos vasos, se piden otros tipos de estudios angiográficos también. Bien, vamos a empezar por el aneurisma. El aneurisma en la aorta torácica normalmente se da en la porción ascendente o en la porción descendente por debajo de la arteria subclavia izquierda. Repito. El aneurisma de aorta torácico se da en la porción ascendente de la aorta o en la porción descendente por debajo de la subclavia izquierda. ¿Qué es lo que es el aneurisma? El aneurisma es una pérdida de contractilidad de las fibras musculares de la arteria, de las fibras de la capa muscular de la arteria. Pierde la capacidad de contraerse y como no tiene la capacidad de contraerse, como no tiene la capacidad, ha perdido el tonismo, ha perdido el tono, se empieza a englobar y se hace como un globo que abarca toda la circunferencia de la arteria. A eso se le llama aneurisma. Ese aneurisma normalmente es como consecuencia de una enfermedad de base, una enfermedad primaria que produce esa alteración anatomomorfológica en la arteria. Esa enfermedad de base normalmente es en aquellos pacientes que tienen hipertensión arterial maltratada o directamente no tratada. O sea, es un paciente que se ha acostumbrado a vivir con 140, 150, 160 de presión y nunca consultó o fue a hacer alguna consulta, lo trataron, pero es un paciente que no es obediente, no hace caso a la medicación, no toma la medicación y esa hipertensión arterial termina produciéndole, ya sea en la porción ascendente o en la porción descendente, un aneurisma de aorta torácica. El problema de los aneurismas es de que se pueden romper porque se produce lo que se llama debilidad de pared. Como la capa muscular, que es la capa fuerte, la capa resistente, ha perdido la capacidad de contractilidad y ha perdido el tonismo, se debilitan esas paredes y si ese paciente, si es hipertenso, y esa hipertensión sigue aumentando, corre el riesgo de que esa bolsa se rompa. Normalmente se produce una ruptura, como una rajadura en la arteria, y ese paciente tiene prácticamente los minutos contados, porque cuando se rompe un aneurisma prácticamente es incompatible con la vida, no hay tiempo, ni siquiera muchas veces, de llevarlo a un centro asistencial, sino que el paciente se desangra muy rápidamente, más a nivel de aorta. Y la otra posibilidad es de que, lo que les decía al principio, de que el aneurisma se dé por debajo
de la subclavia izquierda, o sea, en la porción descendente de la aorta torácica. Los dos son más o menos, tienen más o menos la misma incidencia, o sea, la prevalencia entre uno y otro es más o menos parecida. Hay un porcentaje un poquito mayor, un 55% en aorta ascendente y un 45% en aorta descendente, y es un problema que se da más en el hombre que en la mujer. La otra indicación que tiene el aortograma torácico, es en el caso de que se produce una disección. La disección, ¿qué es lo que es? Es una ruptura de la hoja íntima de la arteria, de la capa íntima de la arteria, que se desgarra en un punto y empieza a romperse la hoja. Se va rompiendo la hoja y el problema es de que a medida que se va rompiendo la hoja, puede tapar, ocluir los vasos del cuello, o sea, el tronco brachiocefálico, la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda, y producir en el paciente un accidente cerebrovascular. Digo esto porque las disecciones se dan de la misma forma que los aneurismas, se dan en la porción ascendente y en la porción descendente por debajo de la subclavia izquierda. O sea, tienen la misma ubicación, tanto el aneurisma como la disección. El problema de la disección es de que se empieza a disecar en un punto, se empieza a separar la hoja íntima, esa hoja íntima queda pendulando dentro de la aorta torácica y hace de que la hoja se vaya corriendo, se vaya disecando cada vez más, se va separando la hoja íntima de la capa muscular y empieza a obstruir los vasos del cuello. Si la disección fuera por debajo de la subclavia izquierda, la hoja tiene un tiempo para ir disecándose hasta que llegue por lo menos a las arterias renales. Pero tanto la disección de aorta ascendente como la disección de porción descendente tienen una sintomatología que es muy específica del paciente disecante, que es que llega a un centro asistencial con un fuerte dolor de pecho, pero con un fuerte dolor de espalda. El fuerte dolor de espalda es más característico de la disección que, por ejemplo, de un infarto. Cuando un paciente cae con un infarto agudo de miocardio, el paciente viene con mucho dolor de pecho que se irradia a los brazos y que se irradia hacia el maxilar inferior. Distinto es porque este paciente viene con un fuerte dolor de pecho, mucha opresión en el pecho, pero viene con un fuerte dolor de espalda. Y es la característica que al médico le señala de que este paciente es un disecante, o sea que estamos frente a un paciente con una disección. A este paciente lo podemos tratar después para ver cuál es el sitio de la disección. Esto ya lo vamos a ver un poco más adelante cuando ya veamos la parte terapéutica, pero lo importante que sepan, como para redondear esta parte, es de que las disecciones se producen en la aorta ascendente y en la aorta descendente. Y la disección va de abajo de un punto inferior a un punto superior, en el caso del ascendente. Y en el caso de la descendente va desde la subclavia o por debajo de la subclavia, desde un punto ascendente a un punto descendente. O sea, la hoja se va separando en ese sentido. La otra indicación que tiene es en aquellos pacientes, más que son pacientes pediátricos, en aquellos pacientes que presentan coartación de aorta. La coartación de aorta es un problema congénito que cuando el paciente nace, el ductus, al cerrarse, al colapsarse, arrastra el tejido de la capa muscular de la aorta a ese nivel y le produce un estrechamiento. Ese estrechamiento que se produce en la aorta, a nivel del conducto arterioso persistente, es también por debajo de la subclavia izquierda y lo que hace es producir una estenosis, pero a esta estenosis la llamamos artificial. Se produce a nivel de toda la circunferencia, pero no hay una placa ateromatosa, no hay depósitos grasos que produzcan la estenosis. Es un arrastre que hace de la capa muscular
produciéndole una invaginación a la aorta y por lo tanto hace de que su circunferencia se cierre en un determinado lugar. Ese determinado lugar es coincidente por debajo de la subclavia izquierda y con el conducto arterioso persistente, donde el conducto arterioso cuando se cerró. Cuando el conducto arterioso se colapsó, produce un arrastre y produce esa coartación. Esa coartación se descubre en los pacientes pediátricos, normalmente a los 2 o 3 años se descubre y se lo va tratando el pacientito hasta que cumple por lo menos unos 12, 14 años, donde recién es conveniente hacer una intervención. Esto también lo vamos a ver un poco más adelante. La otra indicación que les di es en aquellos pacientes que tienen estenosis de la válvula aórtica. Algo hablamos de las válvulas en la clase pasada, pero voy a repetirlo. Las válvulas son unidireccionales. Quiere decir de que van a permitir, en este caso, las válvulas cardíacas, van a permitir que la sangre pase en una dirección y se cierra para que no vuelva, para que no se produzca el fenómeno de regurgitación o reflujo de la sangre. O sea, se abre la arteria, la válvula, para que salga la sangre expulsada por el ventrículo y se cierra y no deja pasar. Cuando la válvula hace una contraapertura, o sea, se abre hacia el lado de la aorta, permite de que refluya la sangre. Cuando ocurre eso, estamos en presencia de una insuficiencia valvular, o sea, lo que llamamos una válvula incompetente. No abre y se cierra como debería ocurrir, sino que abre y hace contraapertura. O sea, se abre y se reabre. Por lo tanto, cuando se abre en dos direcciones, o sea, en forma bidireccional, eso se llama insuficiencia de la válvula. Esta insuficiencia de la válvula aórtica está relacionada con una fragilidad de las cuerdas tendinosas o un daño en las cuerdas tendinosas que unen las valvas con los músculos papilares. Cuando esa cuerda tendinosa ha perdido el tonismo, ha perdido la capacidad de contraerse, permite de que la válvula se abra haciendo contraapertura y por lo tanto produciendo esa insuficiencia valvular. El caso que hay, o la otra indicación, es de que el paciente tenga estenosis valvular. Esa estenosis valvular puede ser, al igual que la insuficiencia, adquirida con el paso de los años, o sea, un paciente que nació con la válvula normal, pero que se estenosó, hizo una estenosis de la válvula con el paso de los años, los 40, 50, 60 años, y otra es de que el paciente nazca con el problemita de una estenosis. ¿Por qué? Porque entre el cuarto y quinto mes de estado embriológico, cuando esas valvas deberían haberse separado y las comisuras valvares haberse desprendido totalmente, quedan una adherencia, no se terminan de separar, y esas válvulas que deberían abrirse al 100%, se abre a un 50 o a un 40%. Esa disminución del calibre, del diámetro, del área de la válvula, se llama o se denomina estenosis valvular. Esa estenosis valvular hace de que no salga la cantidad de sangre que tiene que salir cuando el ventrículo se contrae y expulsa la sangre hacia la aorta, no salga la cantidad que debería salir. A eso se le llama estenosis valvular. La estenosis valvular, y este es un concepto que sí necesito que ustedes lo entiendan y se lo graben de ahora en adelante. La estenosis valvular se comprueba, mediante la medición del gradiente transvalvular. Es decir, mediante la diferencia de presiones entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta. ¿Por qué? Porque ustedes saben, o deberían saber, de que la presión del ventrículo izquierdo es la misma presión de la aorta. Y es la misma presión que nosotros podemos tomar con un manguito en el brazo de un paciente. Es la presión sistémica. Por lo tanto, la presión, si el paciente tiene 120, 80,
de presión en el ventrículo izquierdo, la aorta tiene 120-80, 120 de sistólica, 80 de diastólica. Por lo tanto, para saber qué grado de estenosis tiene la válvula aórtica, colocamos el pigtail dentro del ventrículo izquierdo y medimos. Y registramos la presión. Seguro, con seguridad, si la válvula está estenótica, cuando nosotros midamos en el ventrículo izquierdo, seguro que vamos a tener 160, 170, 80 o 170, 90. Cuando retiremos el catéter y midamos en la porción ascendente de la aorta, vamos a tener 120, 80. La diferencia entre 170 y 120 en la sistólica es el gradiente transvalvular. Esa diferencia de presiones nos marca de que tiene un grado leve, moderado o severo, de la estenosis aórtica. Lógicamente, una vez de que hacemos la medición y que comprobamos y demostramos de que el paciente tiene una estenosis, esa estenosis aórtica muchas veces, como hace de que el ventrículo izquierdo aumente su presión para poder sacar sangre a través de esa válvula cerrada, sale con mucha fuerza. No es lo mismo de que la sangre salga expulsada a 120 milímetros de mercurio de presión a que esté saliendo constantemente a 160, 170 milímetros de mercurio de presión. Por lo tanto, cuando sale la sangre expulsada por el ventrículo izquierdo hacia la aorta, a esa presión la puede daña la hoja íntima y daña a posteriori la hoja muscular, la capa muscular. Y es ahí una de las razones por la cual se hace o se produce un aneurisma, o es la razón también por la cual se produce una disección. Esa disección se llama disección espontánea, o sea, el paciente con el paso del tiempo, al manejar esa presión arterial tan alta, hace de que cuando sale la sangre del ventrículo impacta sobre la porción ascendente a una presión muy alta, la daña y termina provocando o una fragilidad de pared para que se haga una bolsa y se haga un aneurisma, o termina desgarrando en un punto la arteria para que se produzca una disección. Esa disección se llama disección espontánea. Porque hay otra disección, hay otro tipo de disección que se llama traumática, que la disección traumática se da cuando una persona que va manejando y choca de frente, se golpea el pecho con el volante. Cuando se golpea el pecho con el volante, esa mecánica de esa aceleración hace de que se produzca una disección que puede ser en cualquiera de los dos lugares que hemos hablado, en la porción ascendente o en la porción descendente. Ese tipo de disección se llama disección traumática. Y se da también mucho en aquellas personas que juegan, o en aquellos jugadores profesionales, sobre todo de rugby, cuando golpean la cabeza contra el tórax de un jugador, la cabeza de un jugador contra el tórax de otro jugador, suelen producirse disecciones traumáticas. Para terminar el concepto, la insuficiencia valvular se diagnostica angiográficamente. La insuficiencia se grafica angiográficamente. Se diagnostica angiográficamente. ¿Cómo es eso? Nosotros hacemos un aortograma, inyectamos material de contraste en la aorta. Cuando el ventrículo se contrae, la sangre tiene que salir por la aorta, pero si el material de contraste vuelve al ventrículo izquierdo, la válvula es insuficiente. Espero que se haya entendido. De todos modos, todo esto también se lo van a explicar en el práctico, ¿sí? Entonces, para cerrar los conceptos, cuando hablamos de estenosis valvular de cualquiera de las válvulas, se diagnostica mediante diferencia de presión o mediante el gradiente transvalvular. La diferencia de presión a través de la válvula, ya sea entre dos cavidades, como puede ser una aurícula y un ventrículo,
o entre una cavidad como puede ser el ventrículo derecho con la arteria pulmonar, o como puede ser en este caso el ventrículo izquierdo con la arteria aorta. Y la insuficiencia valvular la graficamos. O sea, hacemos el aortograma y vemos qué grado de regurgitación de material de contraste hay hacia la cavidad ventricular izquierda. Y a eso también lo clasificamos, tanto las estenosis como las insuficiencias, en 3 grados: leve, moderado y severo. Y por último, en aquella indicación que tiene el paciente porque se sospecha de que tiene alguna lesión a nivel de los vasos que se originan en la porción horizontal del callado de la aorta, hacemos un aortograma para visualizar. Por ejemplo, esa imagen que ustedes están viendo, fíjense de que el origen, el ostium, el nacimiento de los vasos del cuello, están totalmente despejados, libres, y por lo tanto es un paciente que no tiene ningún problema a nivel de esos vasos de cuello. Bueno, ¿querés cortar la grabación, Mili, para que no se haga larga antes de empezar la aortograma abdominal?